observamos discrepancia entre las estrategias de Iván Simonovic y las estrategias de Juan Guaidó, ninguno de los cuales, por cierto, ha sido catalogado por el presidente electo Edmundo González Urrutia como su vocero y por consiguiente no habría razón para creerle más a uno o al otro. Según Iván Simonovic, debemos esperar señales diferenciadas tanto para civiles como para militares para movilizarnos a tiempo para la llegada de Edmundo González Urrutia a su juramentación en Venezuela el próximo 10 de enero. Mientras que para Juan Guaidó es necesario esperar que el equipo de Edmundo González Urrutia establezca contactos diplomáticos con la nueva administración de Donald Trump y con el resto de la comunidad internacional, ya que según Juan Guaidó aún no se ha establecido la suficiente fuerza ni presión. Por su parte, María Corina Machado también nos ha señalado que falta muy poco, mientras que Eric Prince recuerda a Nicolás Maduro que ya el invierno comenzó el 21 de diciembre y se mantendrá hasta el 21 de marzo. Las piezas combinadas de Iván Simonovic, Juan Guaidó, María Corina Machado y Eric Prince sugieren que la toma de posesión de Edmundo González Urrutia pudiera dilatarse incluso hasta el 21 de marzo. Sin embargo, Edmundo González Urrutia reitera que sí estará en Caracas el 10 de enero y escuchamos a voceros de la comunidad internacional como Andrés Pastrana dispuestos a acompañarlo en esa fecha. Es significativo el llamado de María Corina Machado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para que asista a Venezuela el 10 de enero, pero no para acompañar a Nicolás Maduro, sino al presidente electo Edmundo González Urrutia. Inclusive observamos discrepancias entre el discurso de Petro, excesivamente guabinoso, y el discurso de Murillo, quien, aun cuando sigue la línea peculiar proporcionada por instrucciones del presidente Gustavo Petro, Murillo ha logrado posicionar una postura oficial de la Cancillería colombiana bastante favorable a los intereses democráticos venezolanos representados por el presidente electo Edmundo González Urrutia y que se acerca más a las expectativas de la ciudadanía colombiana que desea observar una vecina Venezuela próspera, la cual añoran como en aquellos tiempos en que colombianos venían, emigraban a Venezuela y les encantaba. Los colombianos quieren volver a ver una Venezuela pujante, que supla carencias existentes en Colombia, como siempre ocurrió. Somos países hermanos y Colombia no desea que Venezuela esté arruinada mientras Colombia tiene cierto crecimiento. Más aún, Colombia no desea una repetición política de lo que ocurre en Venezuela y existen señales que así pudiera ser. Si Gustavo Petro elige despedir a Murillo de la Cancillería de modo similar como recientemente Milei despidió a Mondino, y Petro decide acudir a la toma de posesión de Maduro
sin haber recibido por parte de Maduro las actas que pidió, Petro estaría demostrando su conformidad con el fraude electoral y alertaría a los colombianos que él también pretende perpetuarse en el poder tal como lo pretende hacer Maduro, ya que todos sabemos que a Petro los números ya no le dan, su popularidad decrece y la derecha colombiana ya proporciona varias precandidaturas con amplio prospecto de triunfo para cualquiera que resulte merecedora de la unidad colombiana. No descartaríamos que en Colombia ocurra un proceso inspirado en las primarias que hubo en Venezuela, aun cuando comprendemos que la experiencia no será calcada en su totalidad, pero sí suponemos que existirá la suficiente madurez política en Colombia para conformar un frente común en oposición a Petro que garantice que la oposición acceda al poder antes que al régimen de Petro se le ocurra perpetuarse, tal como ya lo están haciendo Claudia Sheinbaum, heredera de Andrés Manuel López Obrador, del mismo modo como Maduro fue el heredero de Hugo Chávez. Observamos comentarios peyorativos acerca de la renuncia de Cartaya a la mesa de la Unidad Democrática y la salida de Mótola fuera de la embajada argentina, y ambos son triturados como colaboracionistas y traidores. También escuchamos similares quejas acerca de Juan Guaidó, e incluso hay quienes votaron por Edmundo González Urrutia o hubiesen votado por él en caso que hubiese sido posible el voto del exterior, quienes son abiertamente críticos a María Corina Machado. La oposición venezolana debe depurarse entre quienes reconocemos a Edmundo González Urrutia como presidente electo y quienes, al no reconocer explícitamente a Edmundo González Urrutia como presidente electo, automáticamente deben ser reclasificados en corolario como simpatizantes de la usurpación. En esa última categoría colocaríamos a partidos y militantes que han apoyado a candidaturas alacranes, los cuales deben ser endosados al oficialismo y ser considerados como férreos adversarios políticos interesados en que sean convocadas elecciones regionales, municipales y locales, sin condiciones y bajo la certeza de continuos fraudes electorales impunes, y debemos salvar la cohesión entre demás factores opositores que sí apoyamos la presidencia electa de Edmundo González Urrutia, que incluiría a algunas figuras disidentes del oficialismo, quienes, aun cuando han expresado apoyo por la presidencia electa de Edmundo González Urrutia, son triturados como colaboracionistas, traidores, incoherentes o sin principios. Es posible que cuando Edmundo González Urrutia anuncie su gabinete definitivo, algunos nombres no sean del agrado de otras personas, ya que la oposición entra en una fase de posicionamientos internos entre toletes que desean lucir favorables para cuando Edmundo González Urrutia ejecute nombramientos ministeriales. Y no deberíamos caer en eso. La ciudadanía, que en su gran mayoría no milita en partidos políticos, no está interesada
en diatribas internas entre diferentes toletes opositores. La ciudadanía ha depositado su confianza en Edmundo González Urrutia y durante los primeros 30 días, quizás durante todo el primer año de gestión 2025, aceptará cualquier postulación o nominación que provenga del presidente electo Edmundo González Urrutia y que será presidente en ejercicio durante el invierno, tomando como fecha máxima para su toma del poder el 21 de marzo y como fecha mínima el 10 de enero. No parece probable que la toma de posesión de Edmundo González Urrutia se produzca antes del 10 de enero, como en algún momento nos fue señalado, tomando en cuenta que sus festividades de Año Nuevo serán celebradas en Madrid y el presidente electo tiene previsto visitar Chile y Argentina. Ello significa que el régimen de Nicolás Maduro pudiese estar comprando tiempo a corto plazo. Los eventos represivos en la cárcel de Ramo Verde, que quizás sean repetidos en el Helicoide, que es otro centro de tortura reservado para presos políticos, pudiesen generar suficiente conmoción en la ciudadanía que motive a desarticularse y desesperanzarse. La cobranza del triunfo de Edmundo González Urrutia sigue siendo nuestra principal prioridad y estos días de asueto navideño proporcionan cierto descanso para un inicio de 2025 movido, ya que durante el invierno nos tocará actuar según las señales que recibamos. El frente liderado por Iván Simonovic y Eric Prince sugiere que una salida de fuerza viene en camino, mientras que la diplomacia europea, latinoamericana, muy bien conocidas por Juan Guaidó, sugieren que es un exabrupto pretender que Edmundo González Urrutia asuma el 10 de enero y más bien debemos esperar hasta febrero o marzo para que los canales diplomáticos regulares surtan efecto. La salida de fuerza implicaría una toma de posición de Edmundo González Urrutia durante enero y la posición de Juan Guaidó implicaría una toma de posesión durante febrero o marzo. También está la posición de una oposición tan radical que todo lo ve mal, que a todas las personas anteriormente mencionadas proporcionan su más rotundo rechazo, su más rotundo repudio y los detestan tanto o cuidado y hasta más que a los chavistas, los que siempre están irritados, los que siempre pretenden tener la razón, que vaticinan que nada ocurrirá, que estamos siendo engañados y que necesitan que el régimen de Nicolás Maduro vuelva a triunfar para decir triunfalmente: se los dije, la oposición no sirve, el régimen es muy malo, pero son más eficientes que ustedes. Estos opinadores radicales buscan desesperanzarnos, desmovilizarnos, para someternos a una adicción de por vida a sus espacios televisivos de desesperanza que día tras día durante los últimos 25 años inyectan una dosis de fatalismo perfectamente alineada con el atroz régimen de Nicolás Maduro y sus acólitos. Se sugiere eliminar a la oposición ultrarradical que se burla de Edmundo González Urrutia como simpatizantes del chavismo y por consiguiente necesitamos dejarlos de seguir y considerarlos adversarios políticos. Por el contrario, personas
que han recibido recientemente trituras mediáticas como Cartaya de la MUD y Mótola de 20 Venezuela, se han mantenido firmes durante toda la campaña de Edmundo González Urrutia, efectuando sus labores, y lo ocurrido en los últimos días con sus renuncias a un cargo político o su salida de una embajada deberían observarse como reacomodos necesarios en cualquier estrategia política y no como una traición automática, muy bien posicionada, por cierto, por el oficialismo. Existen periodistas que se ufanan de decir la verdad con un tonito peyorativo y quienes insisten que todo será un fracaso, y aun cuando se dicen de oposición, el mensaje que emiten es idéntico al de los voceros del oficialismo. Es a las voces que no desean el triunfo de Edmundo González Urrutia y que siempre advierten escollos en un tono infranqueable a quienes debemos dejar de escuchar. Mientras que voces que sugieren cierta lentitud, pero ánimo para llegar al objetivo planteado, como es el caso de Juan Guaidó, no debe ser triturado como si fuese un chavista. La oposición siempre ha cometido el error de iniciar pleitos intrapartidistas dentro de la mesa de la unidad, y no estamos en momentos de enfrentar a Juan Guaidó como el malo e Iván Simonovic como el bueno. Ambos son necesarios. Los contactos diplomáticos que efectuó Juan Guaidó cuando fue presidente interino son necesarios y no podemos subestimar los aportes que él pueda efectuar en los Estados Unidos durante la transición hacia el gobierno de Donald Trump, si su intención es apoyar al equipo definitivo que designe el presidente Edmundo González Urrutia. La ciudadanía corre el riesgo de abortar la misión si erosionamos la unidad que tanto nos ha costado lograr, como si estuviésemos en una campaña para elecciones de diputados, concejales, gobernadores y alcaldes, que como bien sabemos ya hemos decidido que no es nuestra prioridad. Absolutamente todos somos necesarios para apoyar la cobranza del triunfo de Edmundo González Urrutia, y eso incluye tanto a Iván Simonovic como a Juan Guaidó, quienes por cierto trabajaron juntos en 2019. No conseguimos explicación del por qué ahora se insiste en una diferenciación. A quienes sí debemos apartar es a los que en esta fecha de inicio del invierno, cuando ya estamos esperando las señales, tanto diplomáticas como militares y estratégicas para actuar, todavía estén imponiendo nuevos obstáculos. Eso incluye a la oposición ultra radical carente de propuestas y a los alacranes que convenientemente proponen para asuntos tangenciales muy distantes de la cobranza del triunfo de Edmundo González Urrutia, a quien adversan, ya que como sabemos los alacranes son chavistas. La liberación de los presos políticos posiblemente no ocurra hasta el final del régimen. Sería necesario un movimiento contundente de la comunidad internacional que proporcione fuerza, que obligue al régimen a soltar a algunos presos políticos, y con probabilidad se generará una excusa para que el régimen aprese otros políticos nuevos
en cualquier momento y desde cualquier lugar. Hay quienes sostienen que Edmundo González Urrutia pudiese llegar a Venezuela sin ser apresado, ya que Juan Guaidó en el pasado y María Corina Machado en el presente, como representaciones máximas de la oposición venezolana, nunca fueron detenidos porque el régimen nunca se atrevió a hacerlo. Posiblemente el régimen tenga información de líneas rojas muy fuertes que pudiesen ocurrir, de ellos intentar hacer algo contra Juan Guaidó en su momento, o María Corina Machado ahora, o Edmundo González Urrutia en el futuro, y por consiguiente, aun si Edmundo González Urrutia llegara a Venezuela el 10 de enero, existe una probabilidad que no sea apresado, sino que más bien motive a los militares y a los policías que se adhieran a su causa, todo con el acompañamiento de la comitiva internacional que tenga a bien traer Andrés Pastrana. Ese sería el plan A, con un final corto y feliz apoyado por las señales estratégicas y militares propuestas por Iván Simonovic y anunciadas posiblemente por María Corina Machado. Mientras que el plan B sería alargar la agonía algunos meses más hasta el final del invierno y dar oportunidad a Juan Guaidó que coordine con el equipo de Edmundo González Urrutia en los Estados Unidos para efectuar los apoyos diplomáticos tanto con los Estados Unidos como la Organización de Estados Americanos, ambas ubicadas en Washington, puesto que desconocemos quiénes son las personas que en Estados Unidos llevan la agenda de Edmundo González Urrutia. Además, es público y notorio que Edmundo González Urrutia no ha considerado a los Estados Unidos como un destino prioritario, importante o necesario durante lo que lleva de presidencia electa. Tiene equipos en los Estados Unidos trabajando, asumimos que son los equipos originales de María Corina Machado. Sin embargo, es para todos conocido que Vente Venezuela es una organización pequeña que necesita alianzas y, como sabemos, las organizaciones Voluntad Popular y Primero Justicia, Acción Democrática y, por supuesto, todos los demás quienes conformamos el enjambre, incluyendo el movimiento WOW, tenemos un rol en unidad que propiciar.